Ok. Buenas noches a todos. Continuando con estas mesas técnicas de discusión desde la Escuela de Diseño. Hoy nos place presentar al licenciado en Diseño de Interiores, Salusti Emmanuel Mojica, Mojica Olivo, quien nos va a disertar sobre los espacios interconectados y los va a aplicar en una residencia para artistas plásticos. Como les decía, este fue el proyecto de grado que Salusti presentó, con el cual obtuvo un 100, que fue una nota, bueno, es el primero que obtiene esa calificación, y que yo le había solicitado personalmente que quería que él compartiera esta experiencia con toda la escuela, porque realmente fue algo extraordinario. Salusti, les decía que siempre fue un estudiante que compartía su tiempo de estudio con su dedicación también laboral. Él iba trabajando concomitantemente con el desarrollo de sus estudios y lo llevó todo de una forma pausada, planificada, hasta llegar a la conclusión. Bueno, cuando presentó, pues fíjense el proyecto que ustedes verán el día de hoy y la calificación que le mereció. Entonces, bueno, pues Alan, no sé si tú quieres decir algo más. No, darle muchas las gracias a Salusti por acudir a nuestro llamado y hacer la presentación para ustedes. Ahora mismo hay un grupo de chicas y chicos que ahora mismo se encuentran desarrollando su proyecto de grado, y siento que de mucha importancia y de muy buen ejemplo ver lo que Salusti hoy nos trae, y que traten de, lo que ya se encuentra en este nivel, traten de ver las estrategias de investigación que se aplicaron, y cuál es el discurso lógico que tiene Salusti para explicar su proyecto. Simplemente eso, yo creo que ya podemos comenzar. Bueno, pues Salusti, adelante entonces, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Me siento realmente muy agradecido por esta oportunidad y es un placer para mí compartir este momento con todos ustedes. Como ya presentaron anteriormente, mi nombre es Salusti Mojica y vamos a socializar un poco, ¿verdad?, el proyecto de grado que tiene como tema. Vamos a presentar la pantalla, a ver si nos permite. Ahí lo tenemos, me dejan saber si se ve. Y si es sí, así, lo estamos viendo, Salusti. ¿Se ve en pantalla completa ahora mismo? No, Salusti. Está compartiendo no. el PowerPoint, y cuando tú le das a proyectar, Sí. se está compartiendo una nueva ventana. ¿Cómo me dijiste, Alan, que no sé yo? Cuando tú le das a proyectar en PowerPoint, se crea una nueva ventana, y ahora mismo está solamente proyectando el programa. Ok. Déjame entonces hacer algo aquí. Ok, ahora sí entonces. Ahora sí. Bien, como lo tengo en 2 sesiones, no sé si a ustedes les convendría fijar la pantalla de la presentación para que no se... Por supuesto, para que lo veamos en grande. Exacto, así que les decía que mi tema era los espacios interconectados, y el cual se iba a aplicar a una residencia para artistas plásticos, que es el vehículo realmente de este trabajo. Y empezaremos a adentrarnos al proyecto diciendo que tanto la forma de vivir como los espacios en los que se desarrolla la vida han evolucionado a través del tiempo, permitiendo integrar dentro de la vivienda actividades que van más allá de lo habitacional. El modelo de vivienda colectiva propone soluciones alternativas a distintas necesidades de un público que requiere combinar la función habitacional y laboral en un mismo espacio, con el fin de eficientizar el manejo de sus recursos. La necesidad de crear vínculos entre las personas es una cualidad de la conducta humana, y como diseñadores, posibilitar la creación de estas relaciones interpersonales a través del concepto utilizado para realizar la configuración espacial. Esta gran satisfacción nos ha servido, es precisamente lo que nos ha servido
como motivación para la elección del tema. A través de este arquetipo buscamos crear un impacto en la vida de los usuarios por la afinidad que presentan, producto esto de los intereses en común que poseen. El ambiente en el cual todos estarían sumergidos incitaría a hacer convivencia y desarrollar empatía. Y entre los objetivos y alcances de este tema se encuentran analizar los diferentes tipos de límites con el propósito de implementarlos según la finalidad del espacio. En ese mismo orden, identificar las necesidades del usuario a fin de determinar la flexibilidad de los límites en cuanto a privacidad. Entendemos que es de suma importancia promover la cultura de un país, pues esto ayuda a formar ciudadanos con identidad, aumentando así el valor de la nación. Y la residencia para artistas plásticos propone una alternativa de modus vivendi para un usuario que tiene la necesidad de espacio dual, que le brinde posibilidades de desarrollo, la promoción de su obra y de sí mismo como artista. Teniendo en cuenta que esta tipología de vivienda anula la necesidad de desplazarse a otros lugares para realizar la labor artística, se logra reducir la huella de carbono del usuario, otorgando así la primera característica sostenible al proyecto. Dentro de los alcances y objetivos del vehículo, se destacan el presentar una respuesta alternativa a las necesidades de hogar, trabajo y producción desde un solo lugar, así como también crear un centro habitacional que disponga de distintos espacios cualificados para el desarrollo de diferentes actividades que promuevan la cultura y el arte a nivel nacional e internacional. Durante el proceso de investigación se estudiaron diversos temas que guardan relación con los conceptos de partida y han servido para profundizar los conocimientos en la materia. Comenzaremos por hacer mención del término espacio, que en el diseño de interiores se busca modificar el espacio, de acuerdo a las necesidades del usuario, la función, el manejo o el uso del mismo. También el espacio arquitectónico, que puede manejarse de diversas formas, según su función, su uso funcional, su forma, su relación de espacio interno, externo, su existencia o su acción sobre el individuo. Pero este último que mencionamos en cuanto a su acción sobre el individuo, tiene mucha relevancia dentro de nuestro proyecto, porque alude a que el espacio puede ser sociópeto, que se da cuando las direcciones del mismo lo expresan como continente y propende las relaciones entre los individuos, o sociófugo, que por el contrario se da cuando las directrices del espacio expresan tal fluidez que evitan las relaciones entre los individuos. Y es notorio, dentro de todo esto, que nuestra intención con nuestro proyecto es crear un espacio sociópeto que incite a la convivencia de sus usuarios. La delimitación de los espacios se hace a partir de diversos factores, y estos pueden ser permanentes o variables. Los factores permanentes son aquellos que una vez definidos no varían su configuración, mientras que los factores variables enriquecen la experiencia del recorrido espacial y juegan un papel de suma importancia en la percepción del usuario sobre el espacio. Es notorio que este aspecto psicológico, aunque lo abordamos desde el espacio, tiene su base en el receptor y la forma en la que se recibe la información, es decir, en sensaciones y percepciones. Cuando hablamos de sensaciones, se refiere a la respuesta natural inmediata por parte de los sentidos ante una situación determinada, mientras que la percepción entra en juego cuando los estímulos recibidos por los sentidos son reconocidos e interpretados en el cerebro, que responderá de manera diferente entre una persona y otra en función de sus experiencias y vivencias. En cada cultura y en cada época el hombre entendió de una manera diferente cómo habitar el espacio interior, pero también el modo de interactuar con el entorno, el modo de construir los límites. Existen diversas formas de plantear los límites en un espacio, por lo que hablar de ellos no se reduce a volúmenes verticales. Para dicho planteamiento debemos tomar en cuenta, y es muy importante, que la lectura de los límites funciona de manera horizontal, que es la forma en que nos desplazamos por el espacio. Y dentro de esto tenemos, por ejemplo, el límite físico, que conlleva el cierre de comunicación total o parcial entre zonas y debe ser palpable en la dimensión física.
También tenemos el límite virtual, que se logra por medio de la misma configuración del espacio horizontal, de la posición de los objetos en el espacio, o bien con las proyecciones virtuales de otros volúmenes en el espacio. Y con esto nos referimos a que si el límite físico, por ser parcial, actúa fuera del campo de desplazamiento del sujeto, que dijimos que fue el punto de consideración para los límites, no puede considerarse como tal, ya que no tiene capacidad de alterar el recorrido del usuario. Es por esto que su influencia será captada a partir de esas proyecciones virtuales que pueda arrojar sobre el espacio. Dentro de nuestro proyecto, esta es la forma más utilizada para delimitar las áreas, en combinación con los límites físicos parciales, a fin de obtener una configuración espacial casi totalmente abierta. También, por último, tenemos el límite psicológico, y este último solo entra en juego con la percepción de cada persona al desplazarse de un espacio a otro. Este, por lo general, conlleva un efecto o consecuencia sobre el individuo ante la posible acción de atravesarlo. A partir de esos conceptos estudiados durante el desarrollo del trabajo, elaboramos la premisa que dice que la capacidad de conectar los vacíos recorribles entre sí está estrechamente ligada al nivel de flexibilidad de los llenos limitantes. Y esto quiere decir que la relación física y visual entre los espacios de tipo interior-interior o interior-exterior dependerá directamente de la configuración de sus límites, los cuales podrían atenuar la división entre ellos o, en su defecto, acentuarla. Las conexiones que se presentan entre un conjunto de espacios pueden ser de tipo interior-interior o interior-exterior, y la primera de ellas busca que las zonas interiores del espacio presenten algún tipo de relación y se comuniquen entre sí, mientras que la conexión interior-exterior busca mermar la línea divisoria que diferencia el espacio interior del exterior. Se puede afirmar que la vivienda, tanto a nivel espacial como constructivo, ha evolucionado a través del tiempo, producto fundamentalmente de la aparición de nuevas actividades, de cambios en el modo en que sus ocupantes se relacionan, así también como de los avances tecnológicos. Sin embargo, esta evolución se ha producido de diferentes formas en los distintos rincones del planeta, debido principalmente a factores como el clima, los estilos de vida, los valores sociales, religiosos, entre otros. Pero con las nuevas necesidades de las personas también surgen nuevas respuestas alternativas, como es el caso de la vivienda colaborativa, o también llamada cohousing, que propone el diseño de una comunidad que pretende dar respuesta a necesidades específicas, importante es, de cada uno de sus futuros habitantes, basándose en la eficiencia y la sostenibilidad del mismo a través del ahorro energético y el cuidado del entorno. Otro modelo habitacional alternativo es la vivienda colectiva monoespacial, que es donde se ha categorizado nuestro vehículo y propone una unidad espacial dividida solo hacia su interior, en donde puede residir una determinada cantidad de personas con o sin vínculos familiares, pero con un estilo de vida similar e intereses en común que demandan un espacio acondicionado para trabajar, sin desplazarse de este para realizar su trabajo. Dígase, sin desplazarse de su vivienda para realizar el trabajo. Por otro lado, se encuentra el fenómeno loft, que considera que es preferible aprovechar que añadir, y en ese sentido entronca anticipadamente con la realidad actual del desarrollo sostenible. En lugar de malbaratar suelo urbanizable y energía, recicla aquello que ya existe y a cambio ofrece espacios generosos que pueden ser intervenidos con actitud mental desinhibida en un interior existente que lo admite casi todo. El origen de este último, del loft, se remonta a los años 50 en los barrios Soho y Tribeca, en la parte oeste de la isla de Manhattan, Nueva York, en Estados Unidos. Eso fue luego del periodo posguerra y la necesidad de espacios más amplios para las fábricas. Estas se vieron obligadas a desalojar sus naves industriales y establecerse en otros lugares, generalmente en las zonas periféricas de la ciudad. Y a finales de la década de los 50, muchos artistas, estudiantes, escritores, entre otros, comenzaron a interesarse y ocupar estos espacios abandonados que ofrecían grandes dimensiones, planta libre y muy buena iluminación natural.
Allí encontraron un lugar que integrara vivienda y espacio de trabajo y se establecieron en esto, a pesar de la carencia de condiciones habitacionales que presentaban. Estos espacios tienen un alto valor sentimental, pues incluso se amenazó con destruir parte del barrio Soho y algunos otros más, mediante la propuesta Lomex, elaborada por el urbanista Robert Moss en 1941, pero finalmente el plan fue rechazado en 1962 por el desapruebo popular y manifestaciones de personajes como Jane Jacobs. Es inevitable pensar que el loft más conocido de todos los tiempos también ha sido el que creó Andy Warhol, al que nombró The Factory. Dentro de las referencias hemos seleccionado algunos proyectos que guardan algún tipo de relación o comparten algunas características con el nuestro. Uno de ellos, como referencia nacional, es la Escuela de Diseño de Arte de Chabón, que fue fundada en el 1983 y ha sido pionera en la enseñanza del arte y el diseño en la República Dominicana. Nuestro vehículo, la Residencia para Artistas Plásticos, comparte con Chabón la intención de promover la cultura a través del programa de actividades, entrelazar la comunidad de artistas y mantener el usuario en un ambiente favorable donde pueda proyectar y desarrollar sus habilidades. Sobre los espacios interiores de la sede de Chabón en Santo Domingo se comparte la intención del diseño industrial y minimalista, donde el espacio busca mostrar sencillez para resaltar la obra del artista y a su vez contribuir con la concentración del mismo, pasando de lo ostentoso y lo banal. Entre las referencias internacionales que destacamos se encuentra la central eléctrica GES 2, que era una planta nuclear que entró en funcionamiento en 1954 en Rusia y más tarde presentaría errores en su diseño, comprometiendo la seguridad de los habitantes de la ciudad. Por tal razón, cambiaría de uso para transformarse en un museo en el 2002 y posteriormente en un centro cultural en 2015. El concepto de espacios reciclados es una característica que este proyecto comparte con el nuestro, en el cual se realiza un trabajo de rehabilitación espacial a un lugar que inicialmente era de uso industrial y luego funcionaría como un espacio de uso social. Otros proyectos que se han usado como referentes también son la Galería de Arte San Ramón, el Loft para un diseñador textil, el Centro León y el Fitzroy Loft. Avanzando al estudio contextual, nuestro contenedor es el recinto principal de la Universidad Nacional Evangélica UNEF en Santo Domingo. Se encuentra localizado en República Dominicana, Santo Domingo, en el Sánchez Miraflores. La conformación de este espacio se hace a través de la intersección de cuerpos rectangulares que dan lugar a un contorno en forma de L girada a unos 90 grados hacia la derecha con respecto al norte. Y a cada extremo de esa forma base se le añaden dos cuerpos más pequeños. La distribución cuadriculada de las áreas existentes se corresponde con el contorno de los cuerpos rectangulares que delimitan el espacio y se agrupa mediante un sistema estructural de bloques de mezanino con losa aligerada a los que se puede acceder a través de pasillos que articulan el espacio. Esto era importante saberlo porque como nosotros estamos trabajando mucho el asunto de los límites, tenemos que saber qué sistema constructivo fue el utilizado o es el utilizado en el edificio a intervenir para entonces nosotros poder proponer de acuerdo a eso y a la estructura existente un diseño que funcione y que no sea imposible de realizar. Entonces, cuenta con un área de lote de unos 7.200 metros cuadrados y una superficie de construcción de unos 8.400 metros cuadrados repartidos en dos niveles y un semisótano. Anteriormente, estas instalaciones servían como almacenes para la empresa Roig Agro Cacao S.A. Ahí vemos la función industrial, que luego pasa a una función de servicio y luego con el proyecto entonces un uso habitacional social. Durante el levantamiento fotográfico observamos que la mayoría de los nervios estructurales se encuentran recubiertos. Sin embargo, permanece aún visible su forma original, pues el recubrimiento se ciñe a la forma del elemento que oculta. Algunos espacios funcionan a doble altura, con un tragaluz en el tope, donde se puede visualizar el armazón del elemento y la textura corrugada de su revestimiento translúcido. Todos los accesos al contenedor están ubicados en la calle Paseo de los Periodistas y el contenedor se encuentra en un punto céntrico de la ciudad,
muy próximo al polígono central. Está rodeado de vías principales, como la avenida 27 de febrero y la avenida John F. Kennedy, que corren en sentido este y oeste, y la avenida Máximo Gómez, junto a la avenida Leopoldo Navarro, que corren en sentido norte-sur. Estas vías principales poseen una gran cantidad de flujo vehicular y cuentan con rutas de transporte público, mientras que las vías secundarias, como la calle Paseo de los Periodistas, la calle Mayores Valverde y la calle Juan Enrique Durán, presentan menor flujo vehicular. Hay 3 estaciones del metro de Santo Domingo, próximas al contenedor, entre ellas la Juan Pablo Duarte y la estación Juan Bosch. La orientación del contenedor es ideal y la configuración de sus huecos y ventanas permite buena entrada de luz hacia el interior. Las caras del contenedor están muy aproximadas a los puntos francos cardinales y la fachada frontal está ubicada hacia el este. La cara lateral izquierda se ubica hacia el sur, que es la que podemos ver en el gráfico inferior, y es una de las más importantes por su gran exposición. Durante las estaciones de otoño e invierno, la primera mitad del recorrido solar incidirá sobre las fachadas frontal y lateral izquierdo, las cuales tienen capacidad de admitir una gran cantidad de luz natural hacia el interior. La fachada posterior está ubicada al oeste, de donde recibe la radiación de la segunda mitad del trayecto solar y podría ser la más calurosa en la tarde-noche durante todo el año, salvada solo por la edificación contigua, que alcanza hasta un segundo nivel y ahí podría mitigarse un poco el efecto del sol. Por su parte, la cara del lateral derecho se ubica hacia el norte y será la más fresca de todas por la no incidencia directa del sol sobre la misma, con excepción de los meses de primavera y verano, en los que se verá más expuesta a la incidencia solar. Es importante esto porque para nosotros determinar cuáles espacios van a estar, digamos, en estos laterales, en estas caras, tenemos que tomar en cuenta cómo va a afectar el clima, en este caso el sol, sobre esos espacios que vamos a disponer. Lo mismo con los vientos diurnos actúan en su mayoría sobre las caras del lateral izquierdo y la fachada frontal, mientras que los vientos nocturnos fluyen hacia la fachada lateral derecha. Aquí se presenta una problemática y es que si bien el contenedor tiene la capacidad, por la configuración de huecos y ventanas, de admitir una buena cantidad de aire, el flujo se verá obstaculizado en su forma existente por la distribución de los muros interiores, que en su mayoría cierran totalmente los espacios, con algunas excepciones en las que se dan condiciones favorables para la ventilación cruzada, como es el caso del lobby, que se ubica hacia el este, o también la cafetería, que se ubica hacia el sur en el lateral izquierdo. El público objetivo de este proyecto, por lo general, requiere de espacios abiertos, bien iluminados y ventilados, para la realización de su obra, y se trata de los artistas plásticos sin distinción de sexo, con un rango de edad comprendido entre 22 y 40 años, con poder adquisitivo medio alto. Asimismo, dentro del proyecto se contemplan otros usuarios, como el personal de mantenimiento, que está constituido por conserjes y trabajadores de planta física, y no demandan una estadía permanente. Asistencia residencial, que se encargarán de realizar las tareas adyacentes que garanticen el buen funcionamiento de la vivienda, y dentro de este grupo se encuentran los encargados de cocina, recepcionistas y la seguridad privada. También tenemos el personal administrativo, que vela por el funcionamiento correcto de todo el centro y planifica las actividades que han de llevarse a cabo. Los visitantes, que comprende el usuario que entra en contacto físico con el proyecto por situaciones determinadas, dígase exposiciones, meetings, charlas, y dentro de este grupo también se encuentran los invitados directos de los inquilinos. Es importante que cuando estamos haciendo el proyecto definamos cuáles son los usuarios que van a estar en contacto con el porque así determinamos si necesitamos espacio para esos usuarios y en caso de hacerlo, la función de esos espacios, la manera en que se comportan para determinar realmente cuáles son las necesidades de cada uno de ellos. La distribución del proyecto se realiza por zona. La zona común, que comprende los espacios accesibles por todos los inquilinos y permite desarrollar actividades en conjunto. Esta se puede encontrar en los niveles 1 y 2 e incluye áreas como los talleres de trabajo y las salas de estar. En el gráfico tenemos desde abajo hacia arriba, semisótano, primer nivel y segundo nivel para que puedan ubicar. Dentro de esta también se encuentra la zona pública,
que abarca los espacios que permiten libertad de acceso para personas externas al centro en caso de actividades programadas. Incluye áreas como el lobby, el área de exposiciones y el salón de conferencias. También la zona privada, que engloba los espacios en los que cada inquilino por separado tiene acceso. Y dentro de esta zona se encuentran los bloques de almacenes y los denominados habitáculos. Y por último, la zona servicio, que es accesible para el usuario que colabora con la logística, el desarrollo y el mantenimiento físico de la residencia, e incluye las oficinas administrativas, la cocina industrial y la conserjería. Para plantear el interiorismo, utilizamos el concepto, el espacio como ente regulador del comportamiento colectivo, en donde definimos el comportamiento colectivo como la forma de accionar ante una situación específica de un determinado grupo de personas que comparten el mismo interés sobre algo o poseen un vínculo común entre ellos. En esencia, el comportamiento colectivo se presenta desapercibido en nuestro diario vivir. Hemos planteado 3 escenarios en donde esto se evidencia. En el primero de ellos, el espacio dicta que lo único que sus usuarios tendrán en común es la actividad a realizar, es decir, el verbo. Por ejemplo, los comensales en un restaurante. En el segundo escenario, el espacio no solo regula el verbo, la actividad, sino también al sujeto. Todo esto de manera efímera, que es importante. De manera efímera, por ejemplo, para un equipo deportivo, un partido. Finalmente, y en la tercera situación, el espacio regula al ser y la actividad a realizar, pero con un sentido de permanencia, por ser este espacio el habitable por este sujeto. Y es aquí cuando decimos que nuestro vehículo, la residencia para artistas plásticos, funciona como el espacio a través del cual se autorizan los acontecimientos, incita a producir el gesto y los comportamientos, da origen a las relaciones sociales, regla la vida que allí se desarrolla, da significado y posibilita la coexistencia de individuos que se comportan como una colectividad debido a un vínculo común entre ellos, que es el arte. Para conectar esta base teórica del concepto, el concepto del espacio como ente regulador del comportamiento colectivo, con algún elemento que pudiera ser más tangible, se ha elegido un recurso gráfico, que en este caso es la obra de arte composición en rojo, amarillo, azul y negro, elaborada en 1921 por el pintor neerlandés Piet Mondrian. Al observar esta pintura, vemos en ella reflejadas todos los términos y palabras clave que han estado presentes en el desarrollo de este proyecto. Partiendo desde los elementos de la composición de la obra, la interpretamos de 2 formas. Primero, como una vista en planta, compuesta por 3 elementos. Las líneas, que representan los límites, las formas, que representan los espacios, y los rellenos, que representan el usuario o los usuarios. Donde las líneas delimitan las formas y estas a su vez dan carácter a su relleno, regulando la manera en cómo se comportan. Y luego dividimos la conceptualización en 2 apartados exploratorios, donde el primero trata la obra como una variación monocromática con el fin de analizar los elementos compositivos de la misma. Dentro de este primer apartado se han identificado varias características, pero nos vamos a centrar en la última de ellas, que es la número 4, que dice que los rellenos y vacíos se interconectan entre sí, creando a su vez nuevos conjuntos de formas. A partir de aquí, si tomamos en cuenta la visualización de la obra como una vista en planta, aplicando la regla de lectura de planos arquitectónicos, en donde los objetos a medida que se van acercando al ojo se han de dibujar más oscuros, el conjunto de formas rellenas, por ser rellenas, va a ser más oscuro que el conjunto de formas vacías, infiriendo que este último, el vacío, estaría en un nivel inferior con respecto al relleno, que estaría en un nivel superior. A partir de las aristas del lado interior de la forma del conjunto relleno y la aplicación de fuerzas de rotación sobre ellas, se crea el contorno de los habitáculos, que funciona como una fachada interior dentada ubicada en el segundo nivel a modo de mezanino. Al igual que los habitáculos, se han creado otras áreas icónicas que destacan en el proyecto y que su diseño se basa directamente en el lenguaje de formas del estudio conceptual. Es aquí donde hace presencia la segunda forma de interpretar la obra como un sistema de bloques dinámicos que pueden variar sus propiedades o características de acuerdo al escenario en donde se encuentran.
Esto ha dado lugar a la creación de espacios interiores al espacio general. Entre estos se encuentran dos módulos estructurales que han sido creados a partir de un bloque cúbico descompuesto hasta crear una serie de umbrales, los cuales han sido girados desde puntos diferentes. El primero que gira sobre su eje transversal inferior y el segundo que gira sobre un eje central antero-posterior. En el segundo apartado, analizamos la filosofía estética del autor para con su obra, pero específicamente la relación que existe entre los colores utilizados en ella y cómo se traducirían al diseño del proyecto de forma no literal. La relación que existe entre los colores utilizados en la obra, con excepción del negro y el blanco, es que todos corresponden a la categoría primaria. Y el uso de estos colores en la obra lo que nos hace referencia es a lo básico y a la simplicidad de las cosas. Esto se verá aplicado en el interiorismo, no directamente, como dije, con los colores primarios, sino más bien con la elección y presencia de materiales naturales o que evoquen ese sentido de simplicidad, de minimalismo o sencillez. Además, se acompañará por colores neutros, salvo algunos elementos que han de utilizarse para contrastar la neutralidad del espacio y que por ende tendrán una gama de colores que puedan resaltar para crear puntos focales. Finalmente, el objetivo del concepto para con el espacio general es que, como habíamos mencionado antes, este pueda funcionar como sociópeta. Y se ha logrado a través de una configuración espacial que relaciona de manera visual y física todas las áreas principales del proyecto, con el fin de que los usuarios mantengan algún tipo de contacto durante la mayor parte del tiempo. Para esto se ha desarrollado el segundo piso a modo de mezanino, con la finalidad de que estuviera muy relacionado visualmente y físicamente hasta cierto punto con el primer nivel. Esto permitiría que funcionara más que como un segundo nivel, como una extensión del primer piso. La relación visual entre estos dos niveles permite que el usuario, estando en cualquiera de ellos, pueda mantener conexión con el usuario que está en el otro nivel. Y la creación de la doble altura en el nivel inferior permite que el espacio mismo no se cierre hacia adentro, sino que favorezca la lectura visual de ambos. Si me disculpan aquí que entró una llamada. Favoreciendo la lectura visual de ambos niveles en una sola mirada. Los espacios, aunque bien sean delimitados según la actividad a desarrollar, admiten un flujo casi ininterrumpido y se comportan en su mayoría como espacios permeables. A continuación, veremos la planimetría y las visualizaciones del proyecto para entender las propuestas del lugar y el nuevo funcionamiento de los espacios. Se seleccionaron 4 áreas a partir de las cuales se puede entender la intención del proyecto. Una de ellas es el lobby como área pública, la sala de estar como área habitacional común, el taller abierto como área laboral común y el módulo habitáculo como área habitacional privada. Primero vamos a mostrar la distribución existente del lugar, donde podemos ver la configuración cuadriculada de los espacios, recordando que la mayoría de estos desaprovechan la posibilidad de contar con una ventilación natural eficiente, sobre todo las áreas del núcleo central. Aquí tenemos el segundo nivel y el semisótano. Y empezando con las plantas propuestas, aquí podemos ver la ubicación de los accesos del contenedor y las áreas de servicio que están en el exterior. Cuenta con 2 accesos vehiculares y un acceso principal peatonal, todos situados en la calle Paseo de los Periodistas, al este del contenedor. En la planta del primer nivel, haciendo un recorrido desde la entrada, dígase al este, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, tenemos el lobby, la antesala, la sala de estar principal, los talleres de trabajo, los bloques de almacenes y el recorrido que se crea alrededor de estos bloques, que funciona como un área de exposición. Tenemos también los habitáculos acondicionados para personas con discapacidad física, las cocinas, el comedor, la conserjería, el área de lavado, los baños comunes, los talleres de trabajo pesado a gran escala al final al sur. En el segundo nivel, de nuevo, de derecha a izquierda, tenemos por fuera el salón de conferencias, que se accede desde fuera, y hacia adentro los habitáculos y la sala de estar, jardín interior, a la cual hemos denominado el pulmón por la forma
del diseño de la jardinera y también porque es el único lugar dentro del contenedor en donde se mantuvieron los tragaluces mencionados anteriormente para recibir luz desde la cubierta. Se puede acceder al semisótano, tanto desde fuera como desde dentro, y en este piso se encuentran las oficinas administrativas y el depósito, que en una segunda etapa el objetivo es que funcione como un laboratorio de arte. Si se fijan en el gráfico de la esquina superior derecha, se van a dar cuenta la relación que tiene de espacio o de tamaño el sótano con el primer nivel. Era de vital importancia determinar qué área iba a ocupar el piso al que el mezanine tiene visual. ¿Por qué? Por la relación que habría de crearse entre estos, y se determinó que fueran los talleres de trabajo general, para que funjan como articuladores de todos los otros espacios. Con esto, el usuario y las demás áreas se desarrollan en torno a los espacios de trabajo, pero siguen estando contenidos por el mezanine que representan los espacios habitacionales. En la cubierta se ha creado un mecanismo que permite proyectar un panel modular a 45 grados en dirección sur-norte, con el objetivo de que pueda dejar escapar aire caliente, que por su baja densidad sube hacia la cubierta. Y este cuenta también con sensores de humedad para que pueda funcionar de manera automática en situaciones de lluvia. Como la mayoría de las áreas, el flujo es sugerido a través de los límites virtuales y asimismo se delimitan las zonas del área a través del uso de cambios en el material del piso y de elementos que no obstruyan el desplazamiento del sujeto, como las alfombras, pero que sí insinúen el cambio de zona, en este caso de la zona de tránsito al medio en el lobby, de servicio a la derecha y de espera a la izquierda. La iluminación también pretende ser discreta, en este caso para la iluminación principal, que se utilizan unos botones incrustados en el plafón acústico que baña el espacio sin saturarlos. La sala de estar se presenta como un espacio semiabierto, es decir, que aunque se divide a través de límites físicos parciales, queda en comunicación con los espacios contiguos, que sería la zona de exposición, que también es la zona de almacenaje, y también el taller como núcleo central. Es un espacio de grandes dimensiones que fue pensado para que el usuario pudiera relajarse junto a sus colegas y hace uso de tonalidades neutras y de materiales como la madera, el ladrillo y el cristal, y se ha diseñado una luminaria a partir de un módulo compuesto por un filamento de cristal y un botón de luz en el extremo inferior del mismo, que se gira sobre un eje central, y luego se han manipulado un poco los bordes para agregar más movimientos a la pieza. Este módulo se ha repetido hasta que se ha abarcado casi por completo el espacio de la sala. En los espacios a doble altura se ha expuesto gran parte de la nervadura estructural y los espacios son casi totalmente abiertos, así como permeables. Esto ha dado solución al problema de obstrucción de la ventilación natural a través de la implementación del sistema de ventilación cruzada. Por ejemplo, los bloques de almacenes se han distribuido de tal forma que puedan funcionar como guías de los vientos hasta los huecos contiguos al espacio. También algunos límites que dan al exterior han sido modificados para aprovechar la ventilación natural, como los paneles pivotantes de madera calada, que aún estando abiertos o cerrados, permite el paso del aire hacia el interior. Por encima del taller se han dispuesto nubes acústicas con un juego de alturas que pretende ser un punto focal del espacio, y también cuenta con luces integradas para que funcionen como iluminación general del mismo. La creación también de estructuras semicerradas viene a partir de la creación de bloques espaciales dinámicos dentro del espacio general. Y esto permitiría que el concepto de posibilidades, que ha sido muy importante para nosotros, esté presente dentro del proyecto. Dígase que el usuario pueda tener diferentes opciones para elegir dónde trabajar según su criterio. Es importante destacar aquí que el mobiliario del taller, de este taller abierto que está presentando, se ha dispuesto únicamente a modo de referencia para comprender la magnitud del espacio. Sin embargo, el objetivo del mismo es que sea tan flexible que se adapte a las necesidades específicas del artista que haga uso del mismo, es decir, que ellos puedan
ellos mismos adaptar el espacio a conveniencia, porque sabemos que los artistas son un planeta cada uno y van a tener diferentes modos de trabajo. Entonces, encasillarlos en algo no es parte del arte tampoco. Tenemos, por último, el habitáculo, que es un espacio totalmente abierto, con excepción del baño, en donde se vuelven a delimitar las áreas a través del cambio de texturas en el piso, como es el caso de la zona de trabajo y el kitchenette, que se diferencia del área de estar y la habitación a través de esta forma, y a su vez la habitación, que se diferencia del corredor principal con el uso de listones de madera. El diseño del habitáculo en general alude a lo simple y lo funcional, aprovechando el espacio para que el usuario pueda sacar su mayor potencial. Dado que en un extremo del habitáculo da hacia el interior del contenedor, no hacia el exterior, se ha utilizado una pared espejada, que la podemos ver a la izquierda de la imagen, en donde pueda rebotar la luz que entra desde el otro extremo para tener mayor cantidad de luz en el espacio natural. Y en el espacio vuelve a estar, en el habitáculo vuelve a estar presente el tema de posibilidades, donde si el usuario puede optar, o donde el usuario puede optar por trabajar en su espacio personal, si así lo desea. Entonces, hasta aquí esta presentación. Espero que haya sido de provecho para todos y vamos a ver qué nos sigue ahora. Un momentito, Carlos. Bueno, realmente, como hemos visto, se trata de un discurso muy acabado el que nos ha presentado Salustí en este día de hoy, porque no solamente presentar un proyecto y que se vea bonito. Salustí ha analizado una serie de aspectos que tienen que ver con el proyecto, muchos de los cuales incluso son exteriores al proyecto mismo. Salustí hizo un análisis que incluye los aspectos urbanísticos, aspectos urbanos de la ciudad, de dónde está localizado el lugar, cuál es la relación de la edificación con la calle, la relación interior-exterior, pero con la calle, con la ciudad. Ha analizado aspectos climáticos, ambientales, ha analizado cuál es la trayectoria del sol, cómo el sol impacta las cubiertas, la envolvente de los espacios que él va a trabajar. Y esto es importantísimo. Y también, por ejemplo, el régimen de brisa, ¿verdad? Cómo se mueven los vientos y cómo impactan la edificación. Incluso analizado cómo factores externos a la edificación pues también influyen y modifican estas condiciones. No es lo mismo tener esta edificación exenta en el medio de la nada que tenerla rodeada de otras edificaciones y de asfalto y de árboles posiblemente. Entonces, es importantísimo esto que él ha presentado. Fíjense que él habló muy al principio de la relación interior-interior, pero habló también de la relación interior-exterior. Y la interior-exterior es muy importante, no solamente en cuanto a lo que vemos desde adentro hacia afuera, o cómo se ve desde afuera la edificación, sino también en cómo la envolvente misma se constituye en un filtro para que las condiciones ambientales al interior pues sean las condiciones exteriores climáticas pues sean modificadas, convirtiéndolas y transformándolas en condiciones más favorables hacia el espacio interior. Esto es valiosísimo, como es muy valioso también todo el concepto. O sea, como ustedes vieron, Salustí aquí no solamente presentó un proyecto, esto es tal cosa, esto es la otra, esta otra. Yo presenté esto, pues estos son mis colores y esta es mi paleta. Yo quiero lograr esto y lo otro, sino que realmente él desarrolló todo un concepto y lo aplicó cabalmente en el proyecto. O sea, no es casual, pero incluso el concepto mismo está analizado desde el punto de vista de la armonía entre el concepto o de donde parte él con el concepto,
la pieza plástica pictórica de Piet Mondrian, pero con la concordancia o la relación con el espacio mismo que él está trabajando. O sea, él no trajo, por ejemplo, aquí unas formas abstractas, extrañas, estrambóticas, elementos orgánicos, sino que él dijo, bueno, es que la edificación que yo voy a intervenir precisamente tiene unos espacios que están trabajados en base a una cuadrícula, si se quiere, en base a elementos ortogonales con respecto a las paredes exteriores, que también están dispuestas a 90 grados entre unas y otras. Entonces él dice, bueno, partiendo de este concepto de la obra pictórica de Piet Mondrian, entonces él desarrolla el concepto y él va armonizando sus criterios de acuerdo a lo que son las relaciones que él quiere lograr entre los diversos espacios, por las condiciones espaciales a la vez dentro del mismo espacio y finalmente lo que son las relaciones interpersonales. O sea, cómo las personas se relacionan entre sí dentro de un espacio y cómo esos espacios se interconectan con otros espacios. O sea, todo el proyecto de él habla de interconexión en diversas escalas, en diversos planos. Y eso tiene un valor extraordinario. Piense qué interesante que él no solamente pone en práctica un concepto, establece una metodología para lograr unos resultados, sino que él también entonces, en base a lo que es lo racional, sin embargo, es sumamente creativo. Su proyecto es un proyecto rico en creatividad. O sea, que a veces pensamos, bueno, pero es que eso cuadrado por todos los lados y muros a 90 grados uno con otro y entonces se siente muy estanco todo, muy dividido. Pero de eso no va a salir nada interesante. Pero fíjense, sin embargo, lo que nos ha presentado Salustio es sumamente creativo. Agradable estéticamente, es un espacio que uno quisiera habitar realmente. Y creo que aquí Salustio ha conjugado los dos lóbulos del cerebro, el izquierdo y el derecho, porque realmente su proyecto es un proyecto que parte de lo racional, pero que se desarrolla creativamente a unos niveles muy altos. Finalmente quisiera acotar que yo me siento tan feliz de que Salustio esté esta noche presentando su proyecto, porque el discurso de Salustio es un discurso maduro. O sea, es un gran expositor, su exposición es excelente. Su narración, la narrativa que él va desarrollando de cómo él va concatenándolo todo hasta derivar en su proyecto final, realmente es... nos deja anclados, o sea, estamos pendientes de lo que él está presentando, no lo distraemos, porque realmente nos despierta el interés continuamente con su exposición. Salustio, yo te felicito, me siento contentísimo de tenerte aquí esta noche junto con todos los profesores y estudiantes de la Escuela de Diseño que están nutriéndose de este conocimiento tuyo. Alan, me gustaría que tú continuaras la conducción también y Salustio, no sé si quieres agregar más después de esto, pero Alan que conduzca y modere también, que hay muchas preguntas y comentarios que se han suscitado en el auditorio de esta noche, que es un auditorio muy amplio, tenemos 118 personas, incluyendo nosotros tres, por supuesto, pero muy amplio, muy bueno. Adelante, Salustio o Alan, como guste. No, primero, antes que nada, agradecer realmente la oportunidad. Realmente para mí es el placer estar aquí y compartir, ¿verdad?, ¿no?, el proyecto con ustedes y que estamos aquí para socializar y a sacar lo mejor de todos nosotros aquí también. Así que muchísimas gracias. Perfecto. Sí. Además de todas las congratulaciones que aparecen aquí en los mensajes, tengo varias preguntas de los chicos y chicas. La primera es de Wilacy Recio. ¿Cuáles fueron los principales factores que influyeron a la hora de elegir la obra como inspiración de tu proceso de diseño y distribución?
¿Qué te llevó a elegir esa obra? Bueno, precisamente como le explicaba en la ponencia, luego de nosotros tener esa parte teórica, nosotros tener definida esa parte teórica del espacio como ente regulador del comportamiento colectivo, se hace un poco agrio, yo diría, hablar de diseño y de arte y algo tan de imagen, con algo tan teórico, tan de letras. Entonces, era como una misión simplemente encontrar algo, cómo conectar esa idea teórica que nosotros teníamos con algo que nosotros pudiéramos apreciar o palpar de manera visual, y así entonces introducir esa parte a la parte de diseño, si me doy a entender. Que fue tu manera de conectar ya con algo que ya conocías y llevarlo a realidad, ¿no? Esa parte teórica, ese conocimiento. El asunto es que el concepto, como es tan libre, pues uno tiene la posibilidad de escoger 50 cosas o tiene un espectro muy amplio. Entonces, en este caso, como nosotros partimos de lo teórico, que es una forma de conceptualizar, pues necesitábamos un anclaje en la parte gráfica, visual, que pudiera dar a entender mejor el proyecto, porque es, como dije, un poco agrio decir, hablar de gráficos cuando tú no me enseñas nada de eso, sino que solo me lo dices. No, sí, que fue lo que te llevó a materializar todas esas ideas que tenías en la teoría, a llevarlo a algo real. Pero lo más interesante del concepto es que tú no lo llevas a un objeto cualquiera, tú eliges una obra de arte, que claro, ya de ahí se va conectando. Tiene mucha relación precisamente con el vehículo. Es importante, para que entendamos esto también, característica personal del trabajo, es que yo siempre trato de que todo esté entrelazado, de que hayan pistas de lo que estoy trabajando por aquí, también estén por aquí, que no sea como que algo que no tiene que ver con nada, pero eso es a modo personal, no es que estamos bien, que estamos mal si tú lo haces, pero que todo lo que se trabaje tenga algún tipo de relación con todo lo que se está moviendo en el ambiente. Yo no diría entrelazado, yo diría interconectado, como el tema de tu tesis. Que todo está interconectado. Así como los espacios, así mismo el concepto con la idea de lo que estás materializando. Okay. Tengo otra pregunta por acá que va más o menos por esta misma línea de espacio interconectado. Iraida te pregunta, ¿qué te motivó a investigar sobre este tema en específico, espacios interconectados como proyecto de grado? ¿De dónde surge esa curiosidad que te lleva a indagar sobre el tema? Sí. Como todo se hace por etapas, no puedo decir que eso fue lo primero. En este caso, nosotros trabajamos con el vehículo primero y luego se aplicó el tema. Entonces, a partir de la definición del vehículo, de nuevo, todo resurge sobre un razonamiento, sobre una idea que se desarrolla por etapas, de manera lógica. Entonces, a partir de esa base del vehículo, de cómo se eligió el vehículo, entonces decimos, bueno, lo que yo quiero o lo que planteamos para este proyecto es que los espacios, precisamente, ayuden o aporten a esas relaciones interpersonales que yo quiero crear entre el usuario. Entonces, de ahí viene el tema de espacios interconectados. ¿Cómo yo hago o qué tan flexible puede ser el espacio para que me ayude, ¿verdad?, con el diseño, que me aporte al desarrollo de esas relaciones? No, y que también cabe declarar para algunos es que en diferentes momentos en preproyecto vamos cambiando cómo se abarca. Y creo que a ti te tocó en el momento cuando se puso el contenedor como primero. Sí, correcto. Y de ahí tú vas a hacer esa exploración y esa conexión, y me parece muy interesante que lo que tú buscas es explorar cómo crear mayor flexibilidad en el espacio para que se adapte a la necesidad que quiero proponer. Entonces, continuando con la pregunta, Caterina Maldonado hace la cuestionante en el proceso de desarrollo de este proyecto de grado, ¿cuál consideras que fue la parte más desafiante? La parte más desafiante. Sí. Estamos yendo como una historia de la vida, unos traumas. Mira, la parte más desafiante, no te rías, tiene que ver con el desarrollo precisamente del concepto
sin hablar de la parte personal, de que cada uno enfrentamos nuestros desafíos personales, yo creo que tuvo que ver con la parte de materializar realmente las ideas que uno tenía y que a veces uno deambula mucho por tratando de llenar también, enriquecer, pero entonces se llena de información, se carga demasiado. Yo entiendo que hacer puntualmente, materializar, aterrizar todas las ideas que uno tenía del concepto y de qué era lo que uno quería al espacio en sí, al diseño, cómo respondía realmente ese concepto en el espacio, cómo era que se veía, porque tú puedes decir, sí, está pasando esto, pero si el concepto no lo apruebas, si tú no tienes respaldo en el concepto, entonces realmente el trabajo se siente como vacío. Eso es para mí. Entonces eso es lo que yo creo que fue la parte más complicada. No, que se ve un detalle minucioso en la parte del concepto, que muchas veces los chicos piensan que eso es solamente elegir un color, una palabra bonita, y ya a partir de ahí hacer un mood board y ya, terminé con mi concepto. Sin embargo, cuando uno comienza con ese nivel de profundidad que tú entraste en la parte conceptual, ya tú defines el proyecto se hace solo. Porque de que uno define los parámetros de diseño en la parte inicial, ya el proyecto automáticamente se hace solo, porque ya todo está escrito, ya todo está pensado y ya todo está coordinado de cómo va a ser la estética acorde a la historia que yo quiero contar, a la experiencia que yo quiero que el usuario tenga y a las sensaciones que se van a provocar dentro del mismo espacio. Y eso que tú mencionas ahí, Alan, es muy importante porque a veces lo tenemos y no utilizamos el recurso. Digamos que lo definimos, pero no sabemos cómo llevarlo realmente o cómo apegarnos a ese plan que ya trabajamos previamente, si lo trabajamos. Y traigo esto también porque esta mañana estaba leyendo sobre el diseño emocional y de la parte de las estrategias son pensar conceptualmente qué tú quieres que las personas escuchen en el espacio, ya sea literal o abstractamente, qué tú quieres que sientan, qué tú quieres que vean, qué tú quieres que hagan en el espacio. Y tú definir abstractamente esos puntos, tú vas acercando a crear una experiencia dentro del espacio porque te van surgiendo las cualidades espaciales que tú quieres crear y la dirección que tú quieres tener. Antes de elegir un color, antes de elegir una textura, antes de elegir cualquier tipo de terminación. Correcto. Es como tú dices, desarrollar esa parte de la historia que se quiere contar dentro del espacio, la que nos permite a nosotros poder avanzar y tal vez por eso un poquito desafiante, porque es lo que nosotros tenemos que primero que afincar y señalar y sacar. Pero no. Voy a leer aquí un comentario, es un poco largo, de Paola Stephanie Reynoso. En vista de que tienes unos planos súper terminados y detallados, nos gustaría saber cuáles fueron las herramientas que fueron utilizadas para su realización y desarrollo del proyecto. En vista que tienes unos planos y una vista, sí, es lo mismo. ¿Cuáles fueron las herramientas utilizadas para el desarrollo de la planimetría y también para el desarrollo de las visuales tridimensionales, tanto el modelado como el renderizado? ¿Y utilizaste algún programa de postproducción? ¿Editaste las fotografías después de haber sido renderizadas? Para los planos se utilizó AutoCAD y Photoshop para la técnica de los planos y para los modelos tridimensionales utilizamos SketchUp y V-Ray. Sí utilizamos Photoshop, pero muy poco en la postproducción de renders. Ya para la diagramación del libro y tal, estamos hablando de InDesign. Tener una diagrama, cuando hablan de unos planos bien detallados y bien representados, entiendo que va mucho la parte de la calidad de líneas, representación de simbología. ¿Cómo te ayudó tener el conocimiento para preparar esa documentación en tu entorno profesional? Es súper importante porque si tú comprendes, no es solo saberlo, es entender
cómo funciona todo el asunto del dibujo arquitectónico, tratar de interiorizar todo eso. Y así tú puedes aplicar ya esos conocimientos a nivel general, puedes especializarlo, puedes hacer, como digo, es como que puedes explotar mejor, porque no es como que tú sabes hacer algo y ya eso es lo único que sé hacer, sino que tú conoces la parte intrínseca de eso y entonces tú puedes usar esa herramienta a tu antojo. Y te ayuda muchísimo porque tú puedes manejar entonces, dependiendo de lo que tú estés haciendo, te puedes manejar de una forma u de otra. ¿Y cómo te ha ayudado esa parte de dibujo arquitectónico para, en tu entorno profesional, para comunicarte con otros profesionales o técnicos o trabajadores de la construcción? Básicamente a nivel profesional, lo que se necesita es el producto. Entonces, si tú realmente tienes la calidad que se está buscando, pues entiendo que no hay mucho que se quede sobre la mesa, tú sabes, que es como que, de verdad, yo necesitaba esto y tú lo tienes. Perfecto. ¿Cuáles criterios utilizaste para la correcta selección de contenedor que muestre tu desarrollo de investigación de proyecto de grado? En este caso fue inverso, no había un Eso tema, va muy no ligado. fue un contenedor, pero ¿cómo se eligió ese contenedor? Eso va muy ligado precisamente a lo que tú dijiste. En ese momento la escuela estaba implementando el hacer el contenedor o elegir el contenedor primero. Pero básicamente lo que estábamos buscando en ese momento era un contenedor en donde realmente se pudiera ver el, el, una propuesta. Dígase que tú encuentres algo que tú puedas realmente, sea lo suficientemente flexible para acatar tu propuesta. Y no solo eso, sino que tú no estés degradando el valor de ese contenedor con la propuesta que vas a hacer, sino que todo lo que tú hagas, por X o por Y, tiene que sumar valor a eso que tú, a ese contenedor existente, ya de forma previa. Entonces, al momento de elegirlo, bueno, teníamos en mente eso del... Luego de que vimos el contenedor, nos surgió esa idea del loft, de los 50, de la historia del loft. Este contenedor tiene también, como era usado industrialmente anteriormente, y luego ahora pasa a un plano de servicio, pero entonces con la propuesta pasa a un plano social. Es eso mismo del reciclaje del espacio y cómo afectaría de esa forma. Aquí Melanie Reyes pregunta, ¿por qué diste un enfoque en desarrollar habitáculos dentro de un espacio? ¿Ya tú tenías en mente, antes de llegar a proyecto de grado, que querías trabajar con habitáculos? No. ¿Fue una...? ¿Ah? No. No, lo mismo. Luego del contenedor, se pensó en eso, viene relacionado todo eso. Luego del contenedor se hace la investigación del lugar sobre el asunto de la historia allá en Estados Unidos, que la mencioné aquí. Y luego entonces se decide, precisamente por la historia, porque la historia habla de eso, de cómo estos artistas le gustaban ese tipo de espacios por las características que tenían. Entonces, eso mismo nos llevó a decir, bueno, entonces tenemos que trabajar o vamos a trabajarlo de esta forma, vamos a crear habitáculos, un espacio dual que nos permita laborar y vivir al mismo tiempo. Y así estamos hablando de diseño sostenible en ese sentido, la huella de carbono, todo está muy conectado. ¿Cuál fue, pregunta Natalia Jiménez, cuál fue la intención en el desarrollo de la estructura del espacio del taller semicerrado en relación con la interrelación con las personas? ¿No se estaría aislando a las personas? Dame un poquito para atrás, dime de nuevo. ¿Cuál fue la intención en el desarrollo de la estructura del espacio de taller semicerrado con relación a la relación con los demás usuarios del espacio? ¿No se estaría aislando a las personas en ese taller semicerrado? Ok, perfecto. Como lo que queríamos era precisamente una palabra que mencioné en el discurso, tener posibilidades. ¿Por qué? Porque no queríamos tener un espacio tan monótono que me obligara precisamente a trabajar de una forma. Tú sabes, nosotros estamos hablando de sensaciones, percepción, y tenemos que involucrar también la parte
sensible de la persona. Vamos a decir los cambios de actitud, los cambios de humor, el estado de ánimo. Y yo queríamos integrar dentro del espacio eso, de tener posibilidades. Yo no tengo que trabajar aquí obligatoriamente. Si no me siento bien hoy para trabajar aquí, lo puedo hacer en otro espacio. Precisamente porque son semicerrados, en el caso de las estructuras, es para desconectarme, pero no totalmente. Todavía sigo siendo parte del colectivo, pero en un espacio un poquito más íntimo. O si necesito todavía más privacidad o cerrar un poco más, pues voy al habitáculo. También tengo espacio para trabajar ahí. Entonces, por eso es que todos los espacios de trabajo aquí son diferentes, para que precisamente, dependiendo de la conveniencia, de las ganas, de lo que sea que le pase a la persona, pueda tener posibilidades de trabajo en cualquiera de ellas. ¿Qué ha sido lo más arriesgado en este proyecto a través de todo el proceso de diseño? ¿Qué entiendes tú que fue lo más atrevido que? Lo más atrevido, yo creo que la forma de trabajar el concepto. Normalmente nosotros nos enseñan a trabajar el concepto de forma muy gráfica. Y personalmente yo soy una persona muy teórica, aunque me gusta la parte teórica. Entonces trato de empezar por ahí, pero eso tiene sus inconvenientes. Y es lo que explicaba antes, de que a veces la teoría es complicado de traducirla a la parte gráfica. Y como diseñadora, nosotros siempre se nos ha enseñado a vender algo gráficamente. Entonces, aquí la odisea estuvo ahí, en esa traducción de todo ese concepto literal a gráfico y al resultado final, que también fue, dígase, al espacio en sí, el diseño de interiores per se. Una pregunta. Esto ya va más relacionado con el hacer. En tu periodo de tesis estuviste trabajando, que es la realidad de la mayoría de los chicos acá, que muchas veces están en pasantía. ¿Cómo uno logra balancear el poder avanzar con su proyecto de grado y seguir trabajando con la pasantía? Yo tuve la suerte de que mi trabajo no es un trabajo como regular, digamos que no tenemos que cumplir un horario en específico de lunes a viernes, etc., sino que trabajamos por los proyectos y eso tiene su pro y su contra, pero en algún punto de ese trabajo yo tuve que poner pausa, desligarme de algunos proyectos para tener tiempo para la tesis, porque la realidad es que hay que pensar mucho, hay que darle mucha cabeza, y hay veces que tú tienes tantas cosas que no sale a ninguna, no llega a ninguna, tú sabes, entonces no puedes desarrollar ninguna. En el caso de la pasantía, yo la había terminado para cuando yo estaba trabajando la tesis. Eso también me ayudó. Ya no estaba en el trabajo por la necesidad de la pasantía, sino porque estaba trabajando. Pero sí, yo definitivamente tuve que hacer pausa en el trabajo en algún momento para dedicarle tiempo a la tesis. O sea que efectivamente tuviste que tomar un tiempo para darle prioridad a tu labor y poder finalizar tu proyecto de grado para poder graduar. Correcto. Caluste, ¿cuáles son tus planes ahora? Mis planes. Un poquito difícil la pregunta. Acaba de salir al mundo después de terminar la universidad. Pero ¿cómo te ves tú en 5 años y en qué estás trabajando ahora mismo? Mira, no sé si seré un poquito atrevido yo de decir eso aquí, qué sé yo, de alguna persona reservada, compartirlo aquí. Pero lo digo, la clave es que mis planes con la carrera es trabajarlo no desde un punto de vista de trabajo, sino como de arte. Eso va muy relacionado a temas personales. Y aunque yo sigo trabajando desde ya 2018, que fue cuando empecé a trabajar, me he dado cuenta que lo que
quiero hacer de la carrera es verlo desde el punto de vista como si fuera arte. Como tú ves un cuadro de Picasso, eso mismo quiero hacer yo con el diseño. Inspirándote, trabajándote, tal vez ya con una maestría, dando clases en la escuela. Eso está, lo que pasa es que no quiero, tú sabes, como decir muchas cosas, pero sí. No, porque es una visión 5 años, cómo uno se ve, no necesariamente si ahora mismo estás aplicando o no estás aplicando, si lo vas a hacer en el futuro. Pero lo importante es que... Pero eso que te dije primero resuelve realmente mucho de la pregunta. Lo que pasa es que tal vez no se entiende tanto porque lo sé yo aquí, pero tiene que ver mucho. Es literalmente eso. Tener el diseño o hacer del diseño no tanto un trabajo ordinario, porque yo no me siento a gusto con eso. Realmente valoro muchísimo la flexibilidad de no tener, tú sabes, horarios de trabajo rígidos, sino que nosotros podamos cambiar, que sea muy cambiante. Es lo que ha pasado hasta ahora. En la música también. Yo me manejo en varias áreas. Pues todo eso me ha ayudado a que yo no tenga ataduras en cuestiones de trabajo, sino que todo lo manejemos precisamente nosotros. No, y yo creo que esa es una de las cosas más importantes, seguir viendo la parte del diseño, la parte poética que tiene, la parte de expresión que tiene y la parte que nos mueve y nos llena, que yo creo que también es lo principal, porque cuando uno está haciendo lo que uno le gusta, no está trabajando, sino que está invirtiendo en sus sueños. Correcto. Y viviendo su realidad. Y tiene eso que tú acabas de decir es muy importante, porque en todo lo que yo quiero hacer tiene mucha importancia ese concepto de lo poético. Entonces, no pretendo depender de lo poético, si me doy a entender, sino que es un camino arriesgado, ¿verdad? Que necesito trabajarlo, pero no quiero que sea una dependencia de eso, si me doy a entender. Yo también entiendo que cuando uno se pone para lo que uno le gusta, lo hace bien y busca de las otras herramientas necesarias para hacer que funcione y se educa y continúa su formación, yo creo que hay espacio para todo ahora mismo y lo que nos ha permitido esta contemporaneidad. Nada, no tengo nada más que agregar. Salusti, muchísimas gracias por tus comentarios, por responder todas estas preguntas a las chicas. Ha sido una intervención sumamente interesante. Una persona disciplinada, trabajadora, que le gusta echar para adelante y que ahora mismo se va saliendo al mundo porque acaba de salir de la universidad. No queremos dejar de concluir sin que hay una pregunta interesante que hace el arquitecto Lizardo Ruiz, quien es profesor de preproyecto de grado, pero también asesor. Y él dice: Salusti, ¿qué hubieras hecho diferente en tu proyecto de grado? ¿Qué hubieras corregido mirando hacia atrás el proyecto si lo volvieras a hacer ahora mismo? Una pregunta muy interesante. Aprovecho para saludar al arquitecto Lizardo, también como a mi asesor César Iván, a quienes también le doy muchas gracias por ser guías en este proceso. De verdad. Wow, ¿qué yo hubiera hecho diferente? Yo creo que de verdad lo que yo hubiera hecho diferente, ya no tanto por el asunto del proyecto como tal, sino por el proceso personal envuelto, yo diría que sería no liarme tanto con el concepto. A veces uno se lía tanto con una idea y se empecina en trabajarla, que realmente pasa su lucha y bueno, no es que me arrepiento de hacerlo, pero si ahora con este conocimiento pues haría algo diferente
en otro momento. Sí, totalmente. Bueno, yo diría que en eso me distancio un poquito de lo que tocaba decir. Cuando el concepto se desarrolla de la forma tan sólida que tú lo hiciste y tan coherente y tan bien meditada en todo momento, pues después el proyecto prácticamente, como decía ahorita Alan, sale solo. O sea, cuando tú conceptualizas bien, todo lo demás tiene que salir bien. Acabo de ver un comentario que hace Carla de los Santos que me encantó. Es que tu proyecto, el proyecto que tú has presentado, la hace sentirse orgullosa de estar estudiando diseño interiores. Añadiría yo aquí en la Universidad Nacional Enrique Jureña, ¿verdad, Carlos? No, muchísimas gracias, ¿verdad? Muy agradecido de esa atención que ¿verdad? Pero no voy a decir voy a decir que los estudiantes en general Claro. nos han puesto, sí, realmente. Bueno, a todos los que están aquí viendo a Salusti, a los que vieron a Yanis ayer, quiero que sepan que están viendo a dos futuros profesores en nuestra escuela de diseño. O sea, realmente son dos profesionales de los cuales nos sentimos orgullosos de que hayan pasado por nuestras aulas, de que se hayan integrado en la forma que lo hicieron, que hayan madurado, que hayan crecido en la forma tan extraordinaria que lo lograron y que, bueno, vayan a seguir proyectándose, porque tan pronto ellos completen su maestría, ya saben que tienen las puertas abiertas para venir acá, porque realmente son personas de mucho valor y nosotros pues entendemos que cuando se desarrolla un profesional de la manera que ellos lo han hecho, más que como profesionales, como seres humanos en forma integral, porque la madurez de ellos es extraordinaria, la madurez como personas que han alcanzado, pues entonces uno no hace más que anhelar que llegue el momento de tenerlo de nuevo en nuestras aulas, en este caso del otro lado como profesores, para transmitir, para guiar, para enseñar, para mostrar cómo hacer las cosas, en las formas en que ellos pues la están haciendo, que realmente son extraordinariamente buenas. Fíjense, no quisiera que concluyéramos sin hacer una pequeña reflexión. Fíjense que desde un primer momento Salud está insistiendo y está hablando del análisis, de la racionalidad, de lo conceptual y de cómo los pasos se van dando de forma concatenada hasta derivar en un proyecto, en un producto final. Tanto Alan como yo pues hablamos mucho también de la conceptualización, de la madurez del proyecto, del análisis, del poder racionalizar todos los componentes, todas las partes que tienen que ver con el proyecto de interiores. Y fíjense que lo que hemos visto ayer y hoy es de tal valía que nosotros no tenemos la menor duda de decir, ahí diría yo a boca llena, que estamos logrando buenos profesionales cuando esos profesionales pues trabajan con seriedad, cuando se forman pensando en su futuro, cuando son consecuentes y coherentes con una formación, con asumir el protagonismo de su propia formación, y que realmente cuando se hace de esa manera, no a la ligera, no es venir a una clase por venir, sino, oye, tenemos que profundizar bien en tales presentaciones, vamos a estudiarlas antes de que las presenten para nosotros poder interactuar. O vamos a ver estos proyectos, vamos a conocerlos íntimamente para ver qué nos aportan como referentes a lo que estamos haciendo. Cómo nosotros podemos analizar todos los aspectos exteriores e interiores, conceptualizar, racionalizar, analizar, sintetizar y crear finalmente de la manera tan extraordinaria que hemos visto ayer y hoy. Son proyectos sumamente creativos, y he insistido mucho en este término, porque realmente así es que es la expresión final de los mismos, muy creativa. Entonces, hay que ser sólidos en la formación, no se puede ser ligero. El que es ligero, el que no profundiza, el que no estudia, el que no se prepara, el que no se forma, el que no analiza, el que no desarrolla capacidades y competencias, realmente no va a llegar a ser un profesional
con un desarrollo tan brillante como el que le estamos viendo a Yanis ayer y a Salusti hoy. O sea, son jóvenes que sin lugar a dudas tienen el futuro por delante, pero un futuro espléndido. Es lo que ellos van a lograr. Va a desarrollarse muchísimo, va a ayudar muchísimo, va a hacer proyectos maravillosos. Y si tenemos la suerte de tenerlos aquí en la academia junto a nosotros, van a ser capaces de enseñar mucho, de transmitir conocimiento, de desarrollar en sus estudiantes competencias. Así que realmente los exhortamos a que se miren en ese espejo y realmente traten de formarse con esa solidez que hemos visto que se están formando. Yanis, que presentó el día de ayer un proyecto maravilloso y todo un proceso sumamente interesante, y Salusti en el día de hoy. A ellos los dos les auguramos lo mejor, creemos que lo van a lograr. Salusti, te estamos muy agradecidos de que tú estuvieras en este día. Tú sabes desde que tú presentaste tu proyecto, te había dicho, Salusti, yo creo que tú se lo presentes a toda la escuela, porque realmente es un proyecto de muchísimo valor y creemos que aquí se puede aplicar todo el conocimiento adquirido en la escuela en el logro de unos propósitos y de unos resultados que se alcancen, que sean realmente del valor que hemos visto que nos ha traído Salusti en el día de hoy. Salusti, huelga decirte, ya te lo he dicho de otras maneras, pero vamos a ver de qué forma tú logras completar una maestría lo más rápidamente posible para nosotros entonces tenerte con nosotros aquí ya como profesor en la Escuela de Diseño, tu alma mater. Sí, yo sé. Estamos en ese proceso, así que Dios mediante nos veremos por allá pronto. No, confiamos en que va a ser así, que va a ser de esa manera. No sé si Alan quería decir algo ya para concluir en esta noche. Perdón, a Doris, nuestra profesora, querida Doris Altagracia Martínez, ha levantado la mano, te quiere hacer una pregunta o formular un comentario. Adelante, a Doris. No quiero hacer una pregunta, solamente quiero felicitar a Salusti. No pude ver la de Yanis ayer, pero yo sé que es excelente porque fueron estudiantes míos muy buenos, estudiantes que me llenaron de satisfacción, porque ustedes saben bien que yo soy medio histérica y le doy muchísimo boche a lo que no funciona. Mira cómo él se ríe, porque él lo sabe. Y con él yo no tuve esos boches grandes, porque fue muy buen estudiante en el momento y Yanis también. Son muy dedicados, muy fajados, los felicito de verdad y me siento orgullosa de haber estado con ustedes y me siento también muy feliz de que puedan ejercer como docentes porque yo sé que van a hacer las cosas muy bien hechas, pero le voy a decir algo, no se metan, no se lleven desde Saliari a dar muchísimas clases ni nada de eso, ustedes dan una o dos, nada más, después búsquense en la calle, que eso no ve. Entonces nada, un beso grandísimo, Salusti. Muchísimas gracias. Hay que asumir el comentario que acaba de hacer la profesora con el gracejo con que ella dice las cosas siempre, en todo momento. Porque ella, que es una profesora de tan larga data, porque comenzó muy joven, pero de larga data ya como docente, ella ha cosechado grandes satisfacciones, sobre todo al ver a sus estudiantes graduados consiguiendo grandes logros. La docencia deja mucha alegría y mucha satisfacción. Y realmente, Salusti, yo vuelvo y reitero mi invitación a que tú sí vengas aquí a tu alma mater a impartir docencia. Creo que Rebeca quería decir algo, ya muy breve, Rebeca, porque ya estamos... Yo no digo que no vaya, sino que no coja mucha materia. No, está bien, está bien. Está bien, lo voy a tener presente. Muchas Creo gracias. Que Rebeca quiere decir algo. De que la profesora Rebeca, tienes el micrófono apagado.
Solo quiero darte un abrazote, Salusti, de felicitación. Tuve poco tiempo tratándote, pero desde que vi tus trabajos y compartí contigo en Expresión 3, en la clase con la profesora Isamara, supe que este iba a ser el resultado. Muchísimas gracias. Qué bueno. Y eso lo aprecio demasiado. Eso lo hizo una profesora que tiene también, porque también comenzó muy jovencita, una profesora que tiene mucho tiempo en el cuerpo docente, que sabe lo que es un profesor, un estudiante de calidad. Y fíjate cómo ella visualizó desde ese momento lo que tú ibas a hacer. Desde que vi su primer trabajo, yo dije, ese muchacho se va a dar bueno. Qué bien, qué bien. Un abrazo, bueno, pues, nos alegramos muchísimo de estas notas finales de Adoris y de Rebeca, que realmente nos llenan de alegría, siempre con esa simpatía, esa alegría que las caracteriza. Salusti está siempre invitado a nuestra escuela a estar aquí acompañándonos. A todos, bueno, recuerden que mañana tenemos otra mesa técnica de discusión que va a ser sumamente interesante. La mañana es a las 6 de la tarde. Es de una valiosa arquitecta egresada nuestra que hizo ya también su maestría en diseño de interiores y que tiene un proyecto valiosísimo. Alan, ilústranos un poquito. Sí, ella hizo una maestría en diseño de interiores comerciales y escaparatismo. Y mañana nos va a estar hablando un poco sobre el tema, nos va a enseñar algunos ejemplos de buenas prácticas y algunos proyectos personales desarrollados durante la maestría. Es una charla que de verdad tuve la oportunidad de llevarla a mi clase y fue de sumamente aprendizaje para los profesores que estaban presentes y para los estudiantes. Y yo entiendo que para ustedes también va a ser de muy buen provecho, porque no es el conocimiento de sí, sino el análisis que ella hace de los proyectos, que le va a ser de sumamente beneficio para ustedes. Ella es la arquitecta Mariel Rodríguez Olivo, y ustedes verán que es algo valiosísimo lo que ella nos va a presentar en el día de mañana sobre interiores comerciales y escaparatismo. Me atrevería a decir arquitecta e interiorista. Interiorista, perfecto. Bueno, pues entonces a todos muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Salud y un abrazo, te queremos mucho y bueno, pues ya nos veremos mañana de nuevo. Así que buenas noches a todos. Muchas gracias. Bye bye. Descansen todos. Gracias, igualmente. Buenas noches. Buenas noches.